poder estar aquí, es realmente un privilegio y tener la bendición de abrir la palabra de Dios juntos, poder estar estudiando de la palabra del Señor. Como bien decía nuestro hermano recién, yo soy representante del Ministerio de Gracia a Vosotros en Argentina, el ministerio del pastor John MacArthur. Así que bueno, aprovecho la oportunidad para pedirles oración por el pastor MacArthur. Él pasó por 3 operaciones serias el año pasado, pasó por muchas dificultades de salud. Hace unas 3 semanas que está internado con estudios y tratamientos diversos, está realmente un poco delicado. Él tiene 85 años de edad, 55 años como pastor así en la iglesia en Grace Community Church. Y bueno, les pido sus oraciones por su salud, para que el Señor en su buena voluntad le restaure, que realmente lo que él anhela es volver a predicar la palabra, seguir enseñando, así que el Señor le conceda el anhelo de su corazón y también nos permita seguir aprendiendo de él si esa es la voluntad. De paso también, no solamente le pido oración por el pastor MacArthur, también por su familia, obviamente, por los hermanos de la iglesia, pero estando dentro del contexto de Gracia a Vosotros, el director de Gracia a Vosotros es un hermano que se llama Phil Johnson. Él también está con algunos problemas de salud, con tratamientos serios, quimioterapia, ese tipo de cosas. Así que les pido sus oraciones también por Phil, por su familia, para que el Señor esté obrando. Y por supuesto, ya que estamos en la zona, así en Los Ángeles, donde está la iglesia y donde está el Ministerio de Gracia a Vosotros, en este tiempo hay una catástrofe, y hay incendios, han aparecido varios focos de incendios, han consumido barrios enteros, han sido destruidas mansiones de gente de mucho dinero, de artistas, de todo eso, pero también mucha gente humilde, mucha gente normal, común y corriente de trabajo, no solamente gente adinerada, han sufrido esto. Hay una cantidad importante de muertos que se han descubierto hasta ahora, no se sabe el número final, pero llevaban unos 16 la cuenta hasta el día de hoy. Y también han padecido de estos incendios unas cuantas familias de la iglesia del pastor MacArthur. Así que bueno, estén orando, obviamente la iglesia sí está generando recursos y formas de poder ayudar a los hermanos. Así que bueno, el Señor provea todo, que el Señor dirija todo, que todo sea para bien en estos tiempos dificultosos, que bueno, el Señor haga su obra también. Así que bueno, son 3 motivos, especialmente por la salud del pastor MacArthur, por la salud del hermano Phil Johnson y también por el tema del incendio y todas las personas que han sufrido pérdidas bastante complicadas así en Los Ángeles. Así que bueno, vamos a orar, vamos a pedir la bendición del Señor sobre este tiempo y también ya que estamos, no solamente oramos por la palabra, sino también oramos por la iglesia y oramos por nuestros hermanos así en Los Ángeles. Señor, queremos darte gracias una vez más por tu gran misericordia, por tu amor, por todo lo que tú en tu gracia nos concedes. Gracias, Señor, porque podemos tener esta libertad de entrar a tu presencia, de orar y de descansar en ti, sabiendo que tú, en tu buena voluntad, con tu mano soberana, habrás de obrar para bien en cada circunstancia. Con esa finalidad ponemos delante tuyo la vida de nuestro hermano, el pastor John MacArthur. Te rogamos que estés obrando en su vida, en su salud, dirigiendo a los médicos, bendiciendo a su esposa, a sus hijos, su familia, sus nietos. Que estés obrando, Señor, también en la iglesia, así en Grace, para que sean bendecidos en este tiempo. Y especialmente ponemos también delante tuyo al hermano Phil, por sus problemas de salud, que tú estés obrando, que lo estés protegiendo, que le estés restaurando en tu buena voluntad. Y también recordamos, Señor, que así hay gente que está pasando momentos muy difíciles con el tema de esta desgracia de los incendios, toda esta situación que se ha desbocado un poco, pero no para ti, porque tú eres soberano y todo lo que tú permites realmente obra para bien o tiene un propósito y tiene el objetivo de hacernos prestar atención y poner la mirada en ti. Señor, te pedimos que mucha gente en Los Ángeles reconsidere, esté pensando y tú estés utilizando esto para convicción de pecado, para que muchos puedan buscarte a ti en arrepentimiento y que muchos creyentes se puedan aferrar más a ti también. Ponemos delante tuyo a los hermanos que han perdido cosas
viviendas, propiedades, los ponemos delante tuyo, aquellos que han perdido la salud por esta situación. Te rogamos tu bendición por todo ese tema. Pero también ponemos en tus manos esta iglesia, rogando que tú bendigas a cada hermano, cada hermana, cada familia aquí representada, a los pastores, que tú les dirijas, les des sabiduría, les des entendimiento, para que puedan cada día dirigir sabiamente la obra como tú quieres, para que realmente se haga tu voluntad en la vida de esta iglesia. Gracias por todo lo que tenemos, gracias por cada bendición, y ahora te rogamos que al abrir tu palabra tú nos enseñes, podamos aprender de ella y podamos no solamente entenderla, sino también aplicarla. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer allí la palabra del Señor. Un texto muy conocido, pero es importante que lo repasemos y que volvamos a estudiarlo una vez más y poder aprender aquellas verdades que el Señor tiene para nosotros en este pasaje. Es interesante que pronto, en febrero, va a ser 50 años que el Señor me alcanzó por su gracia, y recuerdo que ese hecho aconteció en un campamento cristiano, y esa primera semana de mi vida como cristiano se estudió el libro de Filipenses, y acá 50 años después seguimos aprendiendo de este libro. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11, dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta allí la lectura de la palabra del Señor, y el Señor añada su bendición sobre ella. Cuando uno va a este texto, descubre, por supuesto, de primera instancia, con una lectura rápida, que se encuentra allí uno de los pasajes más importantes de la Escritura acerca de Cristo, acerca de la teología sobre la persona de Cristo, acerca de la cristología. Es un pasaje trascendental, es un pasaje central. Y uno puede pensar que Pablo, como un eficiente teólogo, él se puso a pensar que tenía que comunicar estas verdades para poder enseñar aspectos que eran claves en la comprensión de la obra de Cristo a nuestro favor. Pero la realidad es que ese pasaje básicamente es una ilustración para poder, dar fuerza a un argumento que el apóstol Pablo le estaba presentando a la iglesia de Filipos. Así que cuando uno observa detenidamente el texto desde el versículo 1 hasta el versículo 11, ve que este pasaje sobre Cristo es una consecuencia de algo que el apóstol estaba pidiéndole a los hermanos de Filipos. Hay un texto así en Juan capítulo 13, versículo 35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. La vida cristiana, esta vida cristiana que nos toca vivir una vez que creemos en Cristo como nuestro Salvador por su gracia, implica relacionarnos con otras personas. La vida cristiana no es algo que uno hace solo. De hecho, si pudiera uno funcionar como un llanero solitario, realmente no tendría ningún efecto, no tendría una vida efectiva. Y realmente si uno tuviera una motivación espiritual, lo primero que haría estando solo es tratar de buscar a otros
para comentarles el Evangelio, para convencerlos y para llevarlos a los pies de Cristo, para que ellos pudieran creer lo mismo y formar una comunidad. Es normal, es natural de que nosotros tengamos relaciones con otras personas, pero esto, obviamente, como ustedes bien lo saben, a veces puede ser complicado. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vive dentro suyo. Y mi visión de la vida es mi propia visión, es mi propia percepción. Y aquellas cosas que yo veo, que yo pienso, que yo creo, en muchas ocasiones son la última palabra o son la cosa más importante del mundo. ¿Por qué? Porque humanamente hablando somos todos egoístas. Humanamente hablando somos todos orgullosos. Humanamente hablando todos nosotros creemos tener la última palabra, la verdad. Pero cuando nos toca compartir con un grupo tan grande, y bueno, pueden haber opiniones diversas, puede haber espacios diversos, puede haber sentimientos diversos con respecto a muchísimas cosas. Y eso puede ser que sea complicado. Por ese motivo el apóstol Pablo escribió a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Porque si él quería que ellos entendieran cómo podían convivir, él tenía que llevarlos a un elemento más alto, a un pensamiento más elevado. Tenía que llevarlos a entender que como Cristo actuó, ellos también debían actuar. Y si bien este mensaje tiene como título una vida humilde, se refiere a las dos partes del mensaje. Hoy veremos una primera parte, el domingo próximo veremos una segunda parte tratando de hablar sobre la vida humilde. Pero si fuéramos específicamente al mensaje de hoy, yo lo titularía Más allá de nosotros. ¿Por qué? Porque hay una vida más allá de nosotros. Nosotros que estamos enfocados en este mundo, en ser egoístas, en pensar de una manera que solamente nos alimentamos a nosotros mismos con las cosas que nosotros deseamos, de repente el Señor nos coloca en una posición donde tenemos que pensar que hay vida más allá de nosotros, que hay otras personas que tienen necesidades, que hay otras personas que tienen la verdad, la razón, especialmente cuando estamos hablando de la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles para poder ser enseñados, tenemos que ser sensibles para poder ser corregidos, tenemos que ser humildes para poder recibir a otros hermanos que vengan y nos enseñen. Tenemos que ser humildes para poder recibir la exhortación cuando ésta llega. Y tenemos que ser sensibles para ver que hay otros que tienen necesidad de nuestra participación en sus vidas, enseñando, exhortando, animando, proveyendo, llevando el Evangelio. Siempre recuerdo cuando nosotros teníamos a otros niños pequeñitos y vivíamos muy cerca del Parque Avellaneda. Íbamos continuamente. Muchas veces simplemente llevábamos a los chicos chiquititos a jugar allí y ellos jugaban y se divertían ahí en el lugar, pero muchas veces íbamos con grupos de iglesias para llevar el Evangelio. Y muchas veces compartíamos el Evangelio allí. Pasaron muchos años. Mis hijos tienen todos alrededor de 40 años, o sea que pasó mucho tiempo. Pero saben, la necesidad no terminó. Ustedes fueron ayer a ese lugar y aunque vayan 1000 veces encontrarán personas necesitadas. Así que tenemos que salir más allá de nosotros. Por eso el apóstol les decía a aquellos hermanos: pero por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Yo tengo que empezar a pensar más allá de mis propias necesidades, más allá de mi propio egoísmo, más allá de mis propias ideas, para ver que hay un mundo y personas que me necesitan en una relación estrecha. Esopo, que era un fabulista griego, dijo: la unión hace la fuerza y la discordia debilita. Cuando pensamos en discordia, yo pienso y suelo pensar en coros. Muchas veces los coros tienen la capacidad de trabajar al unísono y desarrollar de muchas voces una sola voz. Y es muy difícil llegar a ese punto que un coro o una orquesta, cada uno cumpla su rol y suenen en unidad para que eso tenga un sonido perfecto. Pero qué hermoso es cuando las personas trabajan, se esfuerzan
entienden su lugar, entienden sus capacidades, ponen sus dones o ponen sus talentos al servicio de ese trabajo en conjunto y de repente sale perfecta la interpretación. Pero cuando una persona suena diferente o la nota se le escapa para otro lado, eso se nota. Si en un momento dado una orquesta tiene que sonar un violín, pero termina sonando un tambor, sabemos que eso sería una gran discordia. Bueno, el punto es lo que decía Osopo, la unión hace la fuerza, la discordia va a debilitar la representación. Entonces nosotros tenemos que empezar a pensar más allá de nosotros mismos, porque puedo ser yo el elemento clave para que se produzca la discordia si no entiendo que tengo que ser parte de un cuerpo, de un grupo que trabaja en unidad. Cuando uno va por la carta de Filipenses, descubre que la iglesia de Filipos tenía una doble amenaza. Por un lado existían falsos maestros. Por ejemplo, cuando vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 1, dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Versículo 18 de capítulo 3 dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Existían estas personas, falsos maestros, que no les importaba nada, absolutamente nada, el Evangelio, mucho menos les importaban las personas, que estaban tratando de hacer una tarea dentro de la iglesia de Filipos para su propio beneficio, y ellos eran un peligro, había una amenaza, que era un factor externo, pero también ellos tenían una amenaza interna. Dice así Filipenses capítulo 4, versículo 1: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Dice que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Por qué? Porque habían perdido ese sentido de unidad. Así que de repente ellas tenían que volver atrás, volver al momento donde ellas fallaron y rompieron la comunión y tenían que trabajar juntas como lo habían hecho anteriormente. Y ese era un peligro, un factor interno. Y entonces todas las iglesias obviamente están expuestas a estos problemas. Van a venir mentirosos que van a tratar de dañar el cuerpo para su propio beneficio. Pero también muchas veces van a surgir conflictos internos, simplemente porque uno piensa diferente que el otro en cualquier tema. No me gusta cómo hace este hermano aquella cosa, no me gusta cómo piensa de esta manera, yo creo que entiendo más que él, que sé más que él, lo que fuere. Si yo hubiera estado en su lugar, lo hubiera hecho diferente y lo hubiera hecho mejor. Diferentes cosas. Pero de repente, lo que requerimos en la obra de Dios son personas que puedan tener un sentimiento de respeto, amor y humildad delante de cada uno de los demás para vivir más allá de sí mismo. No está pensando solamente en lo que pienso yo. El pastor MacArthur decía: la oración de todo pastor, líder y miembro de la iglesia debe ser que los hombres no separen lo que Dios ha unido en el cuerpo de Cristo, ya que uno de los principales objetivos de Satanás es quebrantar la unidad de la iglesia de Cristo, el reto de preservar la unidad, ya que uno de los principales objetivos de Satanás es quebrantar la unidad de la iglesia de Cristo, el reto de preservar la unidad del Espíritu es permanente. Una iglesia dividida, sectaria y pendenciera padece debilidad espiritual. En esas condiciones representa una amenaza insignificante a la obra del diablo y carece de poder para el avance del Evangelio de Cristo. El esfuerzo por permanecer o restablecer la unidad espiritual de una congregación es quizás el reto más apremiante, difícil y continuo que enfrentan los líderes. Mantener la unidad es el gran desafío de los líderes cristianos. Mantener el ejército unido, apuntar para el mismo lado.
Saben, yo tengo suficientes años en el Evangelio, le dije hace un momento que espiritualmente hablando cumplo 50 años, en edad un poquito más, pero la realidad es que son muchos años que he visto muchas cosas, y algunas cosas que he visto en algunas iglesias han sido literalmente vergonzoso. Han llegado a ver iglesias donde los hermanos se peleaban por diferencias, algunas tonteras verdaderamente, y terminaban escribiéndose cosas unos de otros en las paredes de la iglesia. Ahora, imagínense ustedes esto, que ahí donde dice Iglesia Sion, debajo de eso, alguien estuviera escribiendo alguna acusación contra un hermano o contra una hermana. Eso se ha visto. Se han visto en iglesias que pastores se han levantado para comunicar decisiones y algún hermano se ha levantado, alguna hermana, y le han golpeado, le han dado cachetadas para cerrarle la boca porque no le gustaba la decisión que estaban tomando. Ha habido divisiones por grandes tonterías, por el color de las paredes, por el color de las cortinas, por diferencias en cuanto a la música, por diferencias en cuanto a cualquier cosa. Realmente las iglesias a lo largo de los siglos han cometido todo tipo de atrocidades simplemente ¿por qué? Porque hay hermanos para los cuales fue más importante lo que pasaba en su interior, donde no le importaban los otros, donde no le importaba incluso más allá de pensar en aquellos que se pierden. Estaban pensando solamente en su pequeño espacio de comodidad, sus propias ideas. Y decían, este a mí no me va a enseñar nada, no me va a decir nada. Es muy difícil mantener la humildad para poder mantener la unidad. Y entender que la unidad justamente es el propósito máximo de nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 dice, os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Algunos dirán, pero escucha un momento hermano, yo tengo mi propio criterio, yo soy una persona madura, yo soy una persona adulta. La verdad es que no necesito estar dependiendo de otros para tomar decisiones. Yo soy una persona que puedo tomar mis propias decisiones y tener mi propio pensamiento. Puedo tener mi pensamiento crítico sobre diferentes puntos de vista. Está bien, estoy de acuerdo. Estamos entre personas adultas. Cada uno tiene su propio pensamiento, obviamente. Somos diferentes, por supuesto. Pero la unidad se logra poniéndonos de acuerdo en las cosas esenciales. La unidad se logra poniéndonos de acuerdo en humildad para poder entender que mis hermanos son superiores a mí y que yo debo respetarlos y amarlos. Ahora, sucede una cosa que sucede en el matrimonio. Yo tengo una persona aquí que tiene su propio criterio, su propia idea, su propia forma de ver el mundo. Y tengo otra persona aquí que tiene su propia idea, su forma de ver el mundo. Están estas dos personas separadas. ¿Cómo logran unirse? ¿Cómo logran tener unidad profunda, ya sea en el matrimonio, ya sea en un trabajo, ya sea en una familia, ya sea en una iglesia? ¿Cómo lo logran? Con amor. Ahora, ¿cómo se manifiesta el amor? ¿Qué implica el amor? El amor no es un sentimiento. El amor es más que eso, es una elección. Es cuando yo decido voluntariamente inclinarme hacia el otro para poder satisfacer sus necesidades. Ahora, si yo pienso en las necesidades de mi esposa, de mis hijos, de mis nietos, y me someto porque considero que sus necesidades son más importantes que las mías, y me inclino ante ellos, sucede algo. Automáticamente yo me estoy humillando. Pero si ellos hacen lo mismo, me estoy beneficiando. Imagínense cada uno de ustedes acá en la iglesia. Dicen, bueno, voy a considerar a cada uno de mis hermanos y hermanas superior a mí, así que me inclino ante ellos. Como hizo el Señor Jesucristo cuando lavó los pies de sus discípulos. Se inclinó delante de cada uno de ellos y literalmente inclinado sus pies le lavó los pies a personas que no lo merecían. Imagínense hacer eso por cada uno de los que está aquí. Tarea difícil,
es duro. Yo no puedo humillarme delante de fulano o de mengana, no puedo, porque yo soy mejor que esa persona. Pero ponele que lo hicieras. 50, 60 personas a los cuales estás inclinándote. Al mismo tiempo que lo haces con gran esfuerzo, gran sacrificio, con gran dolor, con gran humillación, tenés un gran beneficio. Porque si de repente los 50 o los 60 empiezan a hacer lo mismo con vos te humillado delante de 60, pero 60 se humillaron delante tuyo. Vos has servido a 50 o 60, 50 o 60 te sirven a vos. Y se realiza ahí ese acto del amor, cuando yo puedo estar humillándome delante de mi esposa, pensando en sus necesidades, poniéndola primero, y empieza ella a hacer lo mismo, estalla el amor y la felicidad. Porque esa es la vida normal. No es una vida donde cada uno tira para su lado, es una vida donde cada uno se inclina ante el otro para poder crear una unidad perfecta. Ahora, noten este texto, dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación, etc. Por tanto, lo que hace Pablo es enlazar esta porción con ese por tanto, con la porción anterior. Él ya venía hablando de un tema que era muy importante en el capítulo 1. Él hablaba en versículo 5 de vuestra comunión en el Evangelio. Él hablaba en el versículo 7 de la defensa y confirmación del Evangelio. Él hablaba en el versículo 12 del progreso del Evangelio. Él hablaba en el versículo 17 de estar puesto para la defensa del Evangelio. Pero él decía en versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Ahora, teniendo en mente que nuestra comunión es por causa del Evangelio, nuestra comunión es en el Evangelio, por causa de esa obra maravillosa que nos alcanzó, que nos redimió, y que nosotros hoy tenemos la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de compartir con otros, nosotros por eso tenemos un motivo para estar unidos, porque hemos sido ganados por Cristo, porque hemos sido comprados por Cristo, pero más aún porque Cristo nos ha encargado una tarea que solo no podemos llevar. Ese es el motivo por el cual estamos puestos para la defensa del Evangelio, y cualquier cosa que nos pasa, sea prisiones como a Pablo, es para el progreso del Evangelio. Pero nosotros tenemos que vivir como es digno del Evangelio, y teniendo eso en mente, solamente que os compartéis como es digno del Evangelio, dice, por tanto, para comportarte como es digno del Evangelio hay algunas cosas que tenés que comprender. Él está hablando de combatir unánimes por la fe del Evangelio de una sola manera, en unidad, en amor. Ahora, cuando yo entiendo esto, puedo ver el cuadro completo, esa gran imagen que encierra todo lo que Dios quiere. La tarea que Dios nos ha encomendado no es acerca de nosotros mismos. No tiene que ver con elevarme a mí a un estado superior. No. Eso es algo que Dios hace, no es algo que yo tengo que conseguir. Dios nos puede elevar y nos puede llevar a una posición que nosotros no nos imaginamos. De hecho, cuando nosotros estemos en su presencia, estaremos en una posición que jamás pensamos, por su pura gracia. De hecho, ya hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo, literalmente. Pero esta tarea que Él nos encomendó no es acerca de cómo voy a estar mejor yo, cuánta plata voy a ganar, qué bien me voy a sentir en mi orgullo, cuánto me va a satisfacer, cuánto me van a aplaudir, cuánto me van a reconocer, cómo puedo agarrar, mirar por arriba del hombro al hermano o a la hermana. No tiene nada que ver con eso, no tiene que ver sobre mis gustos personales, sino que esto es algo que Dios nos encomendó para suplir las necesidades espirituales de otros, conforme a los propósitos de Dios para ellos. Ahora, si yo me enfoco en la raíz y la razón por la cual he sido elegido para formar una iglesia, nunca voy a perder de vista el objetivo. Y si no pierdo de vista el objetivo, bueno, voy a poder alcanzar el propósito que Dios me ha concedido por su gracia. El mismo Señor Jesucristo oró acerca de esta necesidad primordial de la iglesia en Juan capítulo 17, versículo 23, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti,
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, que los has amado a ellos como a mí también me has amado. ¿Cómo va a entender la gente que lo que decimos nosotros es verdad? Cuando puedan observar y decir, mirad cómo se ama esta gente. Mirad cómo se aman. No mira cómo se pelean. No mira, ellos son exactamente iguales que cualquier grupo humano. Ahí ves un club, están a las patadas, peleándose por diferencias, por esto, por lo otro. Bueno, ahí está la iglesia, lo mismo que un club. No, no es así. Si la iglesia es igual a un club o a una sociedad de fomento, no es una iglesia. La iglesia tiene la característica de que ha sido generada por el amor de Dios para manifestar el amor de Dios. Es un hecho sobrenatural. No es lógico que nosotros amemos, mucho menos que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Es un hecho milagroso. Es el milagro que Dios produce en nuestras vidas. Ahora, teniendo en mente todo esto que hemos planteado como introducción, podemos sacar un primer principio. Y este es, si miramos más allá de nosotros, nunca habrá motivos para la discordia. Y Sopo decía que la debilidad llega por la discordia. Bueno, ¿cómo voy a lograr que no haya discordia? Mirando más allá de nosotros. Si miramos más allá de lo que me pasa a mí, de lo que está en mi pensamiento y en mi sentimiento, realmente no hay lugar para la discordia. Pero uno dirá, bueno, pero yo tengo problemas reales. Vengo a la iglesia porque tengo necesidades, tengo problemas de salud, tengo problemas de dinero, tengo problemas de esto, tengo problemas de lo otro. Y yo lo que quiero es que la gente me atienda, que piensen en mí. Quiero ser el centro de atención. No va a funcionar así. No va a poder funcionar. Todos nosotros tenemos necesidades. De hecho, si quieren podemos hacer un concurso a ver quién tiene más necesidades. Y vamos a agarrar, colocamos acá para ver quién está peor y nos ponemos a llorar todos juntos diciendo qué triste que son nuestras vidas. Porque todos tenemos problemas. Hay unos que no llegan a fin de mes, hay otros que tienen problemas de salud, hay otros que tienen problemas familiares, hay otros que tienen problemas de todo tipo y color. Cuando venía para acá me trajo un señor que me estaba explicando su conflicto con su auto, que no sé qué cosita le falta ahí, que qué sé yo cuánto, que hace que si tiene el aire acondicionado prendido el auto se apaga. Bueno, no es una gran noticia para un día como hoy. Ahora, no todos los autos tienen aire acondicionado, porque hay gente que está peor. Y hay gente que ni siquiera tiene auto. No se puede quejar. Pero él tiene un drama, y su drama es que tiene un cosito ahí, una piecita, y que no sabe bien cómo arreglarla y cómo... Bueno, lo que sea. Ahora, muchos de nosotros tenemos pequeños dramas y otros tienen grandes y verdaderos dramas. Algunos tienen poco tiempo de vida y lo saben. Otros tienen problemas muy serios porque se le escapó el gato, la mascota. Todos tienen problemas. Pero la verdad es que cuando nosotros pensamos más allá de nuestros problemas y empezamos a pensar por las necesidades de otros, vamos a encontrar que en ese ida y vuelta vamos a tener suficiente consuelo para nuestras propias necesidades. Y de repente vos te vas a ver consolando con aquel que se quedó sin dinero, sin trabajo, vas a estar consolando a aquel que tiene poco tiempo de vida y vas a encontrar que de repente estas personas te están consolando a vos porque se te perdió el gato. Y realmente algunas cosas van a tomar una perspectiva diferente cuando nos servimos mutuamente. Así que si miramos más allá de nosotros, nunca habrá motivos para la discordia. Ahora, enfoquémonos por un momento en la práctica de la humildad, sabiendo que la humildad genera unidad. Dice así Filipenses 2, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Dice el pastor Evis Carballosa, el ser humilde es una de las joyas más hermosas que un cristiano puede exhibir.
Humildad es sinónimo de mansedumbre y esto Cristo lo calificó como una bienaventuranza. Ser humilde es una joya, es maravilloso poder exhibir la humildad, pero no la humildad que yo invento, sino la humildad genuina que viene por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, para poder mantener la unidad en pos de un bien superior, como es la proclamación del Evangelio. Los creyentes necesitamos expresar un genuino carácter cristiano que descansa no en nuestras capacidades, sino en los recursos que Él mismo nos ha provisto para que vivamos conforme a su voluntad. Y acá viene lo interesante. Cuando uno lee el texto dice, por tanto, si hay alguna consolación, y cuando uno lee así, piensa que esto es condicional, si hay. Si no hay, ya está, yo me lavo las manos porque no hay. Pero el texto no dice de esta forma. El texto básicamente en su idioma original se debería traducir, ya que hay o siendo que hay. Da por hecho que hay. ¿Qué es lo que hay? Bueno, hay algunos elementos, ¿no? En primer lugar, consolación. Siendo que hay consolación en Cristo. La palabra consolación significa confortación y exhortación. A través de la exhortación, que es ponerse al lado del otro, podemos confortar corazones. Esto no es algo que esté ajeno de la vida de la iglesia, es parte de la iglesia. Esto de hecho es la iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 14, dice lo siguiente. Romanos 15, 14. Esperen que tengo una foto de mi nieto acá, no sé. Ahí está, y te cae. Romanos capítulo 15, versículo 14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y la palabra amonestaros allí es justamente exhortarnos en el sentido de consolarnos, no en el sentido de retarnos. Estáis llenos de bondad. Ahora, ¿cómo es esto? Que estamos llenos de esta capacidad para consolar a otros. Sencillamente porque la palabra consolación es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó para referirse al Espíritu Santo, cuando dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo ya tiene las herramientas necesarias para que nosotros podamos ser de consolación a otros, para que podamos confortar a otros, para que podamos aconsejar a otros, para que podamos consolar y exhortar a otros. Él nos ha dado las herramientas. Ahora, el único problema que hay con este tema es que muchas veces el Espíritu Santo parece que fuera una idea muy abstracta para nuestra vida. Cuando es una realidad, el Espíritu Santo mora en nosotros. Lo único que necesitamos, como dice Efesios 5:18, es ser llenos del Espíritu. Y cuando estamos hablando de ser llenos del Espíritu, estamos hablando de algo muy sencillo. La palabra lleno se utilizaba para describir un barco con velas. Cuando el barco era echado al agua, uno tenía la opción de decir, bueno, vamos a ir adelante con este barco con unos remos, ¿no? Y uno podía ir remando y transpirando y luchando y sufriendo para tratar de avanzar con el barco, y muchas veces la vida cristiana es eso. Estamos remando y remando, 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 parece que no funciona. Pero la llenura del Espíritu Santo es desplegar las velas y dejar que el viento sople y llene las velas. ¿Y qué sucede? El barco se mueve solo. Nosotros simplemente tenemos que cuidar con el timón hacia dónde va. Guiados por el Espíritu Santo podemos tomar el mejor camino. Pero la fuerza viene del Espíritu Santo, no de nosotros. Separado de mí nada podéis hacer, decía el Señor Jesucristo allí en Juan capítulo 15. Es el Espíritu Santo llenándonos que nos da el poder. El Espíritu Santo nos ha dado el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza. Todos los elementos que nosotros necesitamos para poder consolar a otros, ayudar a otros, comenzando con el amor. Es algo que es un fruto del Espíritu Santo.
No es mi capacidad para amar. Yo no me tengo que hacer la fuerza y decir, "Oh, tengo que amar". No, no tengo que esforzarme nada. El Espíritu Santo obra en mi vida para que Él ame a través mío. También el Espíritu Santo nos ha provisto otra cosa, no solo consolación, hay consuelo. Hay consuelo. La segunda experiencia a la que se refiere Pablo es el consuelo de amor. Esta expresión significa una invencible buena voluntad hacia los demás. Una invencible buena voluntad hacia los demás. Yo no puedo tragarme a esta persona. No, humanamente hablando, no podés tragártela. Pero el Espíritu Santo te da consuelo para que vos tengas buena voluntad y puedas estar allí para darle a la otra persona lo que necesita. Es la victoria de la voluntad alcanzada por la ayuda de Cristo. Ahora, hay algo que es interesante que dice un autor. Es el resultado subjetivo de la realidad objetiva de la presencia de Cristo. Esto parece difícil. ¿Qué es el resultado subjetivo de la realidad objetiva? La realidad objetiva es que Cristo está. La realidad objetiva es que Cristo murió por mí. La realidad objetiva es que Cristo me ha dado vida nueva. La realidad objetiva es que el Espíritu Santo existe y está en mi ser. Eso es una realidad objetiva. Lo subjetivo es lo que yo puedo sentir de adentro. Esa realidad objetiva transforma mi subjetividad en consuelo. Y le da a mi voluntad fuerza para amar, para estar deseoso, para proveer a las necesidades de otros. Este generoso amor proveería a los filipenses del incentivo para la unanimidad. Lo que humanamente parecía imposible es enteramente posible porque, dice Romanos 5:5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el amor de Dios derramado, no es mi esfuerzo. Si vos estás luchando para amar a un hermano, estás equivocando. Y estás luchando para amar a una hermana, para amar a tu esposo, para amar a tu esposa, para amar a tus hijos, para amar a tu suegra, para amar a tu pariente, quien sea. Estás equivocado porque no tenés que luchar, tenés que depender de Dios. Y en la medida que el Espíritu Santo llena las velas, te mueve y te lleva a sentir aquello que humanamente hablando no podrías sentir. También dice, si hay alguna comunión del Espíritu. La tercera experiencia cristiana que es mencionada como esencial en esta búsqueda de unidad es nada menos que la comunión del Espíritu. La palabra comunión significa participación, compartir, compañerismo, compañía. No hay duda alguna de que el Espíritu Santo morando en el corazón del creyente proporciona este compañerismo sin igual que solo los hijos de Dios pueden conocer. Si vamos a Hechos capítulo 2, vemos a la iglesia participando en unidad en diferentes actividades que van desde la enseñanza de la palabra de Dios hasta comer juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, a muchas personas les gusta juntarse para comer un asado. Pero no siempre es bueno comer el asado con ciertas personas, ¿no? Algunas personas con las cuales comemos se nos atraganta el asado. Entonces preferimos con algunos no comer. Bueno, aquellos hermanos tenían la capacidad de comer juntos con alegría y sencillez de corazón. No necesariamente un asado, no necesariamente en una fiesta, simplemente compartiendo juntos, por la gracia de Dios, teniendo comunión, que viene por causa de que el Espíritu Santo nos genera esa unidad, que nos hace estar unidos como si fuéramos un solo ser. Pero también algo más, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia. La palabra afecto entrañable y misericordia me hace pensar en la compasión. Si hay alguna compasión, siento que hay compasión. Hay compasión, no es una idea, es una ternura de corazón hacia otros. Estas palabras lo que están explicando, afecto entrañable, afecto que nace de las entrañas, misericordia, esta compasión, esta pasión por la miseria humana del otro, este inclinarse al otro en su necesidad, están mostrándonos que son emociones que solo pueden surgir
por medio del Espíritu Santo para que nosotros tengamos una vida en común. En Colosenses capítulo 3, versículo 12 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándolos unos a otros si tuviera alguna queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Ahora, ¿qué pasa si yo vivo de esta manera? Dice versículo 15: y la paz de Dios gobierna en vuestro corazón, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándolos, exhortándolos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto sucede cuando yo puedo vestirme como un escogido de Dios. Vivir el Evangelio de una manera digna. Nosotros no podemos ser un ejército que está llevando el Evangelio donde vamos caminando con nuestros compañeros al lado y los vamos golpeando, los vamos matando o los vamos abandonando. No, tenemos que levantar al caído, tenemos que arremangarnos para ayudar al que está necesitado, tenemos que apoyarnos mutuamente, tenemos que estar comprendiendo al fuerte que se va más adelante, tenemos que entender todo y trabajar como un equipo que tiene un solo objetivo: alcanzar los propósitos de Dios. Y esto nos lleva a un segundo principio. Nunca tendremos unidad si no la edificamos sobre la base de la humildad. Nunca tendremos unidad si no la edificamos sobre la base de la humildad. Ahora, la humildad se expresa en ser de un mismo sentir. Ya con esto vamos avanzando para los últimos minutos. Dice: sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Dice Pablo, refiriéndose al joven Timoteo, Filipenses capítulo 2, versículo 21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No tengo a nadie que sea tan sinceramente se interese por vosotros, le dice Pablo a los filipenses, hablando de Timoteo. Dice, ¿por qué? Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Ahora, ¿saben qué es lo de Cristo Jesús? Los demás. Aparte de mí, Cristo se preocupa por mí y por mis necesidades, obviamente. Y están todos los demás para hacer esa obra, para beneficiarme a mí. Pero yo estoy para ocuparme por lo que Cristo se ocupa. Para preocuparme por lo que Cristo se preocupa. ¿Qué pasa cuando un hermano se enferma? ¿Qué pasa cuando un hermano tiene un dolor? ¿Qué pasa cuando un hermano muere? ¿Qué pasa cuando un hermano pierde el trabajo o una hermana? ¿Qué pasa cuando hay verdaderas necesidades? ¿Qué pasa cuando alguien se equivoca? O sea, ¿qué hacemos? La verdad es que nosotros tenemos que ser de un mismo sentir. La única rivalidad que es propia para los cristianos, dice Frank Stack, es aquella en la cual cada uno busca superar a otro en su estimación a los demás. En lo único que podemos rivalizar es: yo tengo que amar a mis hermanos más que todo lo que pueda. No para enorgullecerme de ellos, no, tengo que amar a todos. Y tengo que preocuparme, y si aquel no ama a todos, yo tengo que amar más. Es la única rivalidad, a ver quién está amando más. El cristiano no tiene que estar preocupado en recibir honores o ventajas personales. Debe preocuparse porque sus hermanos sean honrados y servidos. Así que Pablo le pedía que completara su gozo sintiendo lo mismo que sentía él, lo mismo que sentía Timoteo. Y sí, así que él, partiendo de estas experiencias que existen, la comunión, el hecho de la consolación, el consuelo de amor, todo eso, lo que Pablo está planteando es: ustedes tienen que trabajar sintiendo lo mismo. Y hace algunas apelaciones
fundamentales. En primer lugar, apela a lo que tiene que ver con sus intenciones. Nada hagáis por contienda o vanagloria. ¿Cuáles son tus intenciones? La palabra contienda se puede traducir ambición egoísta y se refiere a la actitud que genera divisiones, rivalidad y sectarismo. Se nota en el orgullo que motiva a hacer las cosas de una manera sin importarle la opinión o necesidad de nadie. La vanagloria, por otro lado, es presunción, es creérmela. Entonces, cuando vos estás aquí en la iglesia tratando de hacer las cosas a tu manera, creyendo que tenés la última palabra, que sos más inteligente que los demás, vas por mal camino. A la larga vas a generar un conflicto. ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus intenciones? La segunda apelación tiene que ver con su individualismo. Porque él le dice, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. La palabra humildad en la antigüedad tenía un sentir peyorativo. El humilde era al que le faltaba algo, ¿no? El humilde era el bajo. Pablo aquí hace una inversión. El humilde es el fuerte. El humilde es aquella persona que puede estimar a los demás de tal manera que él los sostiene sobre sus propios hombros. El humilde, el verdaderamente humilde, es el que sostiene la obra. El que en un punto se deja poner sobre sus espaldas a toda la iglesia y cargarla, aunque no sea reconocido. Hace muchos años me ha tocado muchas veces ir a diferentes iglesias para poder predicar en aniversarios. He estado en aniversarios de mucho tiempo, iglesias aniversarios de poquito tiempo, iglesias que tienen aniversarios de muchos años. Lo interesante son las iglesias de más tiempo, donde uno encuentra que todavía hay hermanos mayores que estuvieron en los primeros días. Y siempre les pregunto lo mismo, es una pregunta tonta, pero les pregunto, ¿alguno se acuerda de la persona que puso los zócalos? De hecho, hay gente que ni sabe lo que son los zócalos, ¿no? Pero eso que está ahí abajo de la pared, lo último que une el piso con la pared es el zócalo. ¿Quién los puso los zócalos? Muchos se acuerdan quién fue el primer pastor, el primer predicador, el primer músico, el primero que enseñaba a los niños, el primero que hacía... Todas las personas que hacían cosas que estaban a la vista de todos. Muy pocos se acuerdan que fue el que agarró por primera vez la escoba y barrió. Muy pocos se acuerdan que fue el que se puso de rodillas y puso los zócalos para algo que cumple una función que nadie la valora, pero está ahí, está bien que estén. ¿Quién puso las luces? ¿Quién puso las lamparitas? ¿Quién limpió el baño? ¿Quién vino antes y puso papel higiénico en el baño? No sabemos. Pero alguien lo hizo. Esas personas sostienen la iglesia. Entonces lo que Pablo dice, ojo, tened cuidado con el individualismo. Antes bien hacer las cosas con humildad. Estimar a los demás como superior a vos mismo. No estés pensando solo en vos. Carballosa decía, en el vocabulario cristiano la palabra humildad significa una moralidad positiva basada en un profundo rendimiento y destronamiento del yo delante de nuestro Señor y Redentor, quien ha tenido piedad sobre un objeto yo completamente indigno. Y la tercera apelación tiene que ver con sus intereses. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Cuáles son tus intereses? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Estás andando en individualismo? ¿Cuáles son tus intereses? Es común que los seres humanos en nuestro egoísmo natural nos preocupemos solo por nuestras necesidades y no tengamos en cuenta la de los demás. El amor cristiano implica en sí mismo el considerar al otro como el objeto amado sin importar lo que éste pudiera darnos a cambio. ¿Vos saludás a un hermano solo porque te va a saludar? ¿Vos abrazás a un hermano solo porque te va a abrazar? ¿Vos participás de una u otra manera porque vas a tener algún tipo de beneficio o reconocimiento? ¿La gente te va a aplaudir? ¿La gente te va a reconocer? ¿Eso es lo que estás buscando? ¿Cuáles son tus intereses?
Dice 1 Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Ahora, ¿cómo nos amó Dios? 1 Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor de Dios, del cual hablaremos la semana que viene, porque estaremos desarrollando el ejemplo por el cual tenemos que ser nosotros mismos, sentir que es Cristo Jesús. El amor de Dios es inexplicable, no tiene explicación. Pero es suficiente saber cómo nos amó Cristo, entendiendo de que Él nos amó primero. Y entendiendo de que no había nada en mí que motivara ese amor. Entonces nosotros tenemos que amar a otros así como fuimos amados por el Señor. Primero, no esperes que el otro se acomode a tus intereses, a tus ideas, a tus gustos, a tus conceptos, nada. Primero lo más. No, pero esta persona hace rato que no se baña. Ya se va a bañar. Amar igual, saludar igual. Aunque no se bañe. Aunque no tenga una predisposición sana hacia vos, amale. Amá de esa forma a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus nietos, a tu suegra, a quien sea, y principalmente, amá a los hermanos, amá a los perdidos de esa forma. Primero, aunque no lo merezcan, amarlos. Esa es la propuesta que nos da el Señor, una propuesta de humildad. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has dado, gracias por tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a entenderla y aplicarla a nuestra vida para poder servirte